Me da mucho gusto saludarlos. Nuevamente nos encontramos a través de las redes, ¿verdad? Y de toda esta magia de la tecnología que hace posible que nos podamos comunicar de un lugar a otro a distancias largas, ¿verdad? Hay sus ventajas y sus desventajas de poder estar en esta era de la comunicación, la era acuariana, la era de los cambios, de la transición. Y bueno, pues una vez más les agradezco hoy, como siempre, por estar presentes en este día y en este momento para recibir el mensaje, la enseñanza que a bien está dispuesta para este día. Para los que me sintonizan en este día, además de agradecerles, me presento. Mi nombre es Andrés So. Soy terapeuta emocional y maestro de yoga, de meditación. A través del tiempo y del espacio, pues he tenido diferentes momentos y abordamientos de esta forma holística, transpersonal, espiritual, buscando una forma accesible de hacer este conocimiento y este entendimiento a todos aquellos que estén interesados en el tema. Hay mucho por hablar, desde lo que es un aspecto humano, un aspecto espiritual. Hay muchas inquietudes, muchas formas donde el ser humano en determinado momento de su vida tiene ese interés o esa sensación de querer reencontrarse consigo mismo a través de las diferentes experiencias y propuestas que se presentan, que están en el mundo, en la vida. También tiene sus riesgos, porque hay quienes, abusando de la ignorancia de otros, y lo digo con doble intención, por un lado es desde uno mismo, su propia ignorancia, hace que se hagan espacios en nuestra mente con la necesidad de aprender, y puede llegar cualquier otro personaje con la intención de transmitir una información, pero sin las bases, sin la experiencia y tal vez hasta sin la conciencia de lo que está transmitiendo. Y por otro lado es la ignorancia de aquel otro personaje que está transmitiendo un mensaje determinado con un toque o con fines espirituales, y que, bueno, puede llevar una buena intención o tal vez una intención disfrazada, ¿no? Un ego disfrazado de espiritualidad o una necesidad de protagonismo disfrazado de amor y de espiritualidad. En fin, como quiera que sea, son válidas las diferentes propuestas. El problema no es lo que nos proponen, el problema es que falta discernimiento sobre esa propuesta que se hace. Por lo tanto, hoy me da mucho gusto poder compartir con ustedes el tema bajo este título de El Maestro y el Discípulo. Es importante saber que existe a través del tiempo y del espacio, en las diferentes comunidades, diferentes formas socioculturales, socioeconómicas, y dentro de toda esta diversidad de pensamiento, de sentimiento y de actuar en el mundo, existe esa forma, vamos a decirlo, ensamblada, armonizada y en comunicación, en una concordancia amorosa de lo que es el maestro y el discípulo. A través de las diferentes generaciones en el tiempo y en el espacio, hay diferentes nombres, diferentes propuestas que se hacen, algunas de forma implícita, otras se van haciendo explícitas en el tiempo. A veces no nos damos cuenta y ya es un modus vivendi donde adoptamos ese papel de discípulo y también esa forma que en el tiempo y en el espacio se va acomodando y nos toca ser maestros. Por lo tanto, aquí les haría la propuesta para que abran su mente en todas estas posibilidades de qué es lo que nos referimos hacia lo que es el maestro y el discípulo. Y por dar algunos ejemplos muy breves, que no son los únicos ni los máximos, es importante considerar algunos puntos de referencia para darnos una idea de a qué nos referimos. Y con ello mencionaría en México nuestras antiguas tradiciones prehispánicas, nuestras antiguas tradiciones autóctonas,
había un personaje que se nombraba así, Temastiani y Maceual, que más o menos se pudiera entender como aquel que tiene un conocimiento mayor y lo hace digerible para otro alguien que está en la mejor intención de aprender de ese conocimiento. Tal vez de una manera muy coloquial pudiéramos decir un maestro y un discípulo, pero no es en una traducción así tan literal como pareciera. Esto tiene un trasfondo todavía más hermoso, más poético, tiene que ver con toda una historia de este movimiento, de lo que podría significar en nuestra existencia el proceso evolutivo del conocimiento, del aprendizaje y de los medios de conexión de alma a alma, de espíritu a espíritu, de conciencia a conciencia y de todo aquello que se va hilando en un tejido armonioso y trascendente. De esa misma forma, en Oriente, específicamente en Japón, se habla de el sensei y el seito. Pudiera más o menos traducirse algo así como maestro, como discípulo, pero con un trasfondo todavía más trascendental. Maestro en un sentido de ese personaje que tiene conciencia de su necesidad de seguir aprendiendo y afirma el conocimiento a través de la enseñanza que transmite a otro alguien, a través de un acto de amor, de humildad y de conciencia. Y esta parte de seito, que se pudiera traducir más o menos como discípulo, como aprendiz, como ese alguien en calidad de discípulo que quiere recibir un conocimiento con la humildad de aprender amorosamente lo que sea necesario para colaborar en el trascendimiento y en esta forma humanizada a través de valores humanos con nuestro compromiso humano espiritual. Es todo un contexto hasta filosófico, poético y humanista. Y otro punto es esa propuesta tal vez sencilla, un tanto más castellanizada entre maestro y discípulo, considerando que maestro se deriva o tiene un impulso o una insinuación hacia el magíster, ese alguien, el maestro, el magíster, ese alguien que tiene una experiencia determinada, que busca ayudar al conjunto de conocimientos dispersos para darle sentido y forma, hacerlo accesible a través de una experiencia de enseñanza hacia su discípulo. De esta forma, hay algo que me recuerda en yoga, decimos que la práctica da la maestría. Y es que esto es que dentro de esa constancia y esa disciplina, poco a poco nos vamos constituyendo como maestros. De esta forma, el maestro y el discípulo están juntos, están muy de la mano, están tan cercanos que pueden llegar a fusionarse y a intercomunicarse. Esta forma de vivir la experiencia de lo que es el maestro y el discípulo va más allá de un nombre, de un contexto, de una estructura que puede tener juegos un tanto rudos, un tanto discordantes con lo que es nuestro propio ego. Y así se menciona entre los axiomas herméticos, por ejemplo, de el maestro y el discípulo, ¿no? Se habla que cuando el discípulo está preparado para recibir un conocimiento, llega el maestro para llenarlo con su sabiduría. El camino del maestro y el discípulo van muy alineados, van armonizados, porque se da un encuentro necesario y amoroso para vivir un proceso específico
a través del cual necesitan intercambiar ese conocimiento y esa experiencia de aprendizaje y enseñanza. Y llega un momento en que hay que despedirse. Recuerden que hay que tener mucho cuidado con los apegos, las dependencias e incluso las codependencias. Todo es temporal. Dice el maestro Buda que parte del sufrimiento del ser humano es el desconocimiento de la impermanencia de todo lo existente. Y esto quiere decir que todo lo que nos rodea, todo lo que nos podamos imaginar, pensar, vivir, tocar y sentir, todo es temporal. Y ahí radica el asentamiento de la paz, porque vamos a empezar a entender que nada nos pertenece y sin embargo todo está ahí prestado como una forma de ayudarnos a entender nuestro propio proceso humano espiritual. Existen maestros que son anónimos, legendarios e históricos. Incluso me atrevería a decir que existen maestros espirituales y maestros físicos. Hay maestros que han pasado en la historia desde un lugar físico de enseñanza a ciertas comunidades, a ciertos personajes y ya murieron, ya pasaron a ese otro plano de lo que hay después de la muerte. Y hay quienes ni siquiera sabemos su nombre o más o menos escuchamos de ellos o se relata algo de una enseñanza de un alguien, de un hombre o una mujer determinada que dejó una enseñanza y tal vez no conozcamos su forma de esa estructura de su nombre como vocablo, pero nos dejó una enseñanza. Aquí lo interesante es que independientemente del nombre que tenga ese alguien, nos estamos refiriendo a una enseñanza y que la enseñanza es trascendente porque va a pasar a través del tiempo y del espacio, dejando un estado de conciencia y una aportación hacia el crecimiento de los seres humanos, aún a través del tiempo y del espacio. Hay enseñanzas que siguen siendo universales, a pesar de que fueron plasmadas o manifestadas, que florecieron en un lugar determinado, en una cultura totalmente diferente a la otra, y sigue siendo universal. Hay enseñanzas que fueron escritas o transmitidas hace más de 1000 años, más de 2000 años, y siguen siendo vigentes en la vida del ser humano. Eso es lo que pretendemos con ir entendiendo bajo esta propuesta del maestro y del discípulo. Recuerdo ahora uno de muchos maestros, ¿no? que nos enseñan en la escuela, ¿no? O en esta forma tradicional académica, del maestro Pitágoras. Hay una anécdota, yo no sé si sea real o ficticio, pero nos deja una enseñanza esa anécdota, que es más o menos así, es muy breve en lo que quisiera relatarles hoy en referencia al maestro Pitágoras. Y se cuenta que en el hecho de su muerte, uno de sus discípulos le pregunta: maestro, ¿ya encontró a Dios? Porque el maestro muchas veces decía que tenía un interés muy cercano por querer descubrir a Dios a través de los números. Entonces, ese momento que estaba en el lecho de su muerte, entonces se acerca uno de sus discípulos: maestro, ¿ya encontró a Dios? Y el maestro Pitágoras le dice: más o menos, ya sé al menos por dónde anda. Y le dice: ¿por dónde? ¿Dónde está? ¿En qué número está? En el infinito. Y nos deja eso como una enseñanza en el sentido de lo finito y lo infinito, ¿no? Es diluir o vislumbrar eso que está ahí oculto como un mensaje empaquetado, que precisamente el discípulo desarrolla habilidades para discernir, para descubrir, para reflexionar,
para preguntarse, para obtener la enseñanza implícita y hacer de ello una aportación hacia su propio proceso evolutivo. Algunos personajes importantes en el sentido histórico a través del tiempo y del espacio en nuestra comunidad humana universal han sido el maestro Buda, el maestro Mahoma, Jesús y Confucio. Dentro de sus diferentes propuestas hay una enseñanza que se deriva de muchas otras enseñanzas y que a su vez abre hacia otras enseñanzas y que hoy en día de ahí se basan diferentes filosofías, doctrinas y hasta religiones. El punto al día de hoy no es precisamente detenernos en esas formas religiosas, filosóficas o históricas como tal, sino es sobre nosotros mismos en esa acción de lo que implica la enseñanza. Y les invito a que aborden a estos personajes, que hay más desde luego, lo mencionaba desde el inicio, hay quienes quedaron anónimos, hay otros que tal vez fueron legendarios, como una mitología, como algo que no sabemos si existieron, y otros que fueron históricos. Como quiera que sea, el punto no es descubrir si existieron o no, si es válido o no. El punto es qué enseñanza me deja hoy en día en mi experiencia humana para vivir este ahora presente. Esta experiencia donde como seres humanos necesitamos entender hacia dónde caminar en un sentido evolutivo, hacia la trascendencia de nosotros mismos, hacia el encuentro de nosotros mismos en términos de responsabilidad, compromiso, lealtad y honorabilidad. Es importante resaltar nuestra vida a través de valores humanos y llegar más allá de lo que creímos puntualizar como una meta, es decir, superar nuestras propias expectativas. Y con esto también hablo de jerarquía. Hablar del maestro y el discípulo implica hablar de jerarquía. Hay jerarquías que son entendidas de manera inadecuada porque el ego está en constante lucha, tratando de ocupar su lugar, tratando de adecuar a su conveniencia. Y que quede claro que no me estoy refiriendo al ego como algo inadecuado, sino al uso que le hacemos desde un nivel de conciencia de nosotros mismos con nuestro propio ego. Si el problema no es el ego, el problema es el estado de conciencia de sí mismo en referencia a nuestro propio ego. Bueno, refiriéndonos entonces a lo que son las jerarquías, es que es necesaria la jerarquía humana como una forma de organización, como una forma de reorganización con todo lo que hace referencia a la vida. Si analizamos y estudiamos desde la estructura de un árbol, vamos a encontrar jerarquía, desde sus raíces, el tronco, sus ramas, el follaje e incluso las propias hojas. Hay una jerarquía. En la familia existe jerarquía. Y no se trata de yo sé más y por lo tanto yo tengo más poder o más jerarquía que tú. Y es que lo digo porque se confunde entre poder y jerarquía. Si es un poder para ayudar, un poder para impulsar el proceso de conciencia, apoyar en un estado amoroso de nosotros mismos y los demás, bienvenido. Pero si es un poder para aplastar, para derrumbar, para quitar a otro lo que le pertenece o para lastimar, cuidado porque no estamos hablando en términos espirituales. Entonces la jerarquía forma parte de nosotros como seres humanos. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre ello. Incluso, ¿cómo está el respeto hacia los adultos mayores? Tienen una jerarquía. Los niños tienen una jerarquía. Las mujeres tienen una jerarquía.
los hombres tienen una jerarquía. Todo tiene una jerarquía. ¿Pero por qué hablo de esta manera? Porque la jerarquía se reconfigura de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al tiempo y de acuerdo al espacio. Entonces, estas jerarquías se van acomodando. En este momento hay una jerarquía en este espacio físico. Y en un momento más, cuando terminemos la grabación de este audiovisual, pues probablemente me encontraré en otro ecosistema, en otra forma de interacción con otros elementos y la jerarquía se modificará. Y así, desde nuestras familias, desde nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en la naturaleza. Y decir la naturaleza también es otro abanico que se abre, porque es una jerarquía en las montañas, en los mares, en los ríos, en estas formas hasta del fruto que nos da la propia naturaleza. Y se me viene a la mente un pensamiento, un recuerdo, ¿no? de una anécdota con la comunidad lacandona en Chiapas, en nuestro amado México, amado, y digo amado porque es una cuna de civilizaciones, de bases espirituales. Pero bueno, hablando de esta forma de pensamiento lacandona que no es exclusivo, así lleva su nombre culturalmente, pero tenemos mucho que aprender de ellos y realmente hasta sacar algunas réplicas de costumbres lacandonas, chichimecas, aztecas, teotihuacanas, olmecas, budistas, shintoístas, teniquianistas, y me faltaría tiempo para mencionar todo ello y muchas otras que desconozco, pero que son universales. Y hablando de ello, es que en el espacio que habitan esta comunidad lacandona, tiene más jerarquía y más valor un árbol que un ser humano. Es por dar un ejemplo. Existen formas que tenemos que aprender y rescatar para que sumemos a nuestro propio proceso de conciencia lo que necesitamos para aprender cada vez más de estas experiencias que hacen tanta falta en nuestro mundo. Y ya hablo específicamente de este año 2021, donde 2021, independientemente de la relatividad del tiempo y del espacio, creo que es una oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la enseñanza que nos otorgan los números. Y hoy, en este año de transmutación, de migración, de información necesaria para que despertamos a un nuevo estado de conciencia, despertar de nuestro sueño retardado para poder entender poco a poco la importancia de los ecosistemas en nuestro mundo. Porque parte de las enfermedades, parte de muchas situaciones que están sucediendo en este plano terrenal humano, no debieran existir. Pero surgen, en parte, porque nosotros como seres humanos estamos invadiendo los ecosistemas. Y no digo que todos de una manera particularizada, pero tenemos que tomar responsabilidad en general todos de lo que necesitamos generar como un cambio importante y trascendente para aminorar los procesos de toxicidad, los procesos de minimización y de falta de jerarquía hacia ciertas comunidades incluso microscópicas como virus, bacterias, hongos o herpes. El maestro y el discípulo implica distinguir entre el tener y el ser. El tener es una parte de nuestra imaginación donde pareciera que el tener, el apropiarme, el sentir que es mío, ¿sí? Porque es la palabra clave del tener, el mío, que estas formas a veces tienen que replantearse y tenemos que vaciar el conocimiento,
el entendimiento, incluso hasta sistemas de creencias que ya son obsoletos y ya no son nuestros, ya no nos pertenecen. Tal vez por un tiempo, tal vez en un momento determinado formaron parte de nuestra estructura de pensamiento y de nuestro propio sistema de creencias y de nuestro modus vivendi. Pero ya cambió. Todo tiene un tiempo y necesitamos aprender la vigencia de ello. Ir comprendiendo sobre nuestro diario vivir en qué momento se termina la vigencia de esos tipos de conocimientos o experiencias que hay que decirles adiós. Tenemos que despedirnos en algún momento dado de nuestra vida de ciertas personas, circunstancias, objetos o experiencias, porque llega el momento de avanzar más ligeros. ¿Por qué? Porque solo así el ser se hace responsable, porque la persona está regresando a su origen. Ser humano es el camino para consolidarse en el ser y en el ser hacia el silencio del todo. Esto poco a poco iremos comprendiendo y entendiendo lo que implica. Hoy, bajo este bello pretexto de el maestro y el discípulo, les invito a asumir la responsabilidad de lo que implica ustedes mismos en este plano terrenal, en la experiencia de ser maestro y de ser discípulo. Es muy importante la clarificación de lo que acabo de decir, porque asumir constantemente el papel de discípulo implica quedarte en la zona de confort, implica evitar exigirte para convertirte en ese algo que ya es tiempo que necesitas hacer, bajo el entendimiento de maestro como una actitud, discípulo como una actitud. El maestro es la disposición de enseñanza y el discípulo es la disposición de aprendizaje. Pero esto es cambiante, esto es movible, esto es dinámico, o al menos la propuesta para este día. Y habrá veces en que te toca ser discípulo y habrá veces en que te toca ser maestro. Y de esta manera, los niños nos enseñan, los abuelos nos enseñan, la naturaleza nos enseña. Y hay veces que tenemos que abrir esos canales de comunicación para transmitir esa enseñanza, esa experiencia, ese conocimiento. Poco a poco iremos entendiendo y comprendiendo esta experiencia y asumir nuestro papel en su más noble acción, bajo esa dinámica y armónica forma de convivencia donde todos somos maestros y todos somos discípulos, pero poco a poco ir adecuándonos de acuerdo a las circunstancias. Yo mismo he estado en ciertas conferencias con maestros y guardo silencio para recibir la enseñanza, para que mi oído, mis sentidos capten la enseñanza que se está transmitiendo en ese momento. Y hay ocasiones en que me toca estar al frente del grupo y con amor asumir la responsabilidad de la enseñanza que se necesita transmitir para ese día y en ese momento. Y algo muy importante para finalizar el tema del día de hoy es que hay que evitar idolatrar al maestro o al discípulo, porque nos puede confundir. Y entonces te quedas con una imagen, te quedas con una sensación de idolatrar. Pero eso nos enseña. Eso lo quiere hacer tu ego, como una forma de dar a entender que tu maestro está ahí, o que sigues o persigues una filosofía, doctrina o una religión. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Pero eso es tuyo, eso es personal. Y entonces, al idolatrar,
te puedes confundir, te puedes distraer de tu objetivo. Y por lo mismo, estás causando confusión en otros. Les agradezco haber recibido la enseñanza para este día y en este momento, bajo este bello pretexto del maestro y el discípulo. Recuerden que somos seres biopsicosociales espirituales. Y desde ese lugar necesitamos asumir la responsabilidad de lo que implica vivir esta experiencia humana, como maestros y como discípulos. Recordemos a los maestros en la forma en que vivimos diariamente para ser cada vez más firmes, íntegros y avanzar con la conciencia requerida para consolidarnos como seres humanos espirituales más allá de nuestras propias expectativas. A continuación, vamos a pasar a la segunda sección de preguntas y respuestas, donde abiertamente pueden incursionar en el tema del día de hoy e incluso, algunos otros puntos de inquietudes que necesiten que se expliquen. Es muy importante la aportación, ya que la sumatoria de las diferentes formas de pensamiento nos hace un conocimiento mayor. Por lo tanto, les agradezco a todos los que nos han seguido desde los diferentes lugares de sus pertenencias, de sus espacios geográficos, a todos aquellos de noble intención para recibir un mensaje. Y recuerden que esto es parte simbólica de lo que somos y de lo que necesitábamos recordar que somos. Muchas gracias nuevamente. Andrés Ott les agradece y nos estamos conectando en otro momento para recibir la enseñanza destinada para ese día.